Los líderes marcianos votaron y decidieron que Marte tendría que atacar la Tierra. La vida en el cuarto planeta no podría continuar por mucho más tiempo. Los científicos marcianos habían informado a su gobierno que las presiones atómicas se habían estado acumulando bajo la superficie de Marte durante muchos años. Faltaban semanas para una gigantesca explosión atómica, quizás solo unos días. La explosión destruiría toda la vida en Marte, convirtiendo el planeta en un páramo yermo. Para proteger la supervivencia de su civilización, los funcionarios marcianos planearon la conquista de la Tierra. Los intrépidos guerreros marcianos estaban preparados para su viaje por el espacio, confiando en que sus armas pronto conquistarían la Tierra. El largo viaje a través del espacio había terminado y los soldados marcianos estaban ansiosos por comenzar el ataque. Finalmente en reposo, después de viajar 48.000 millas, los platillos esperaban las instrucciones de su base de operaciones en Marte. Se habían transportado armas poderosas a través del espacio, armas tan destructivas que la Tierra quedaría paralizada sin posibilidad de reparación. Hace siglos, los marcianos habían aprendido a aprovechar la energía del Sol. Esta energía solar ahora opera las armas mortales que Marte usaba en sus batallas. Hace mucho tiempo, la energía solar se utilizó para construir hermosas ciudades e inventos ingeniosos. Todo esto cambió ahora. La Tierra iba a ser conquistada. Una tranquila tarde de domingo se convirtió en una tragedia cuando los platillos voladores lanzaron su primer ataque contra la Tierra. Rodeando una base de entrenamiento del ejército, los marcianos observaron el campamento desde lo más alto del cielo. Descendiendo en picada desde detrás de las nubes, los invasores prendieron fuego a los cuarteles militares. Los soldados corrieron afuera, tratando de descubrir por qué sus habitaciones habían estallado en llamas. Los jóvenes fueron asesinados por los rayos extraños que eran desconocidos para nuestra civilización. Oficiales y soldados yacían muertos en el suelo, mientras los platillos continuaban su ataque contra la base del ejército. La noticia del desastre conmocionó al mundo y obligó al presidente a declarar un estado de emergencia nacional. Bajo órdenes de la Casa Blanca, se envió un escuadrón de aviones para tratar de localizar a los platillos enemigos que habían atacado una base militar estadounidense. Durante la primera hora, no hubo señales de una nave espacial. Justo cuando los pilotos se dirigían de regreso a su base, el radar reveló 4 platillos volando hacia los reactores a velocidades fantásticas. Los aviones estadounidenses dispararon contra ellos, pero las municiones rebotaron inofensivamente en los exteriores metálicos de los platillos. Al devolver el fuego, las naves alienígenas enviaron 2 aviones a tierra en llamas. Uno de los pilotos trató de echar un vistazo al interior de una nave espacial. Al ver esto, el platillo se estrelló contra el avión sin ningún daño. Estados Unidos esperaba ansiosamente noticias de Washington sobre la seguridad del presidente. Con la capital de la nación bajo asedio, había sido difícil recibir informes precisos sobre el daño que se había hecho allí. En algunas ciudades habían llegado rumores aterradores que la Casa Blanca estaba en llamas después de ser golpeada por los platillos marcianos. Lugares tan famosos como el monumento a Lincoln y el monumento a Washington habían sido completamente destruidos. Los ciudadanos que huían informaron que toda la ciudad estaba en llamas. Los marcianos no salvaron a nadie de su cruel muerte. Los rayos y el temor por el bienestar del presidente siguieron creciendo por horas. Una flota de destructores navales se encontraba en una misión de rutina frente a las islas Filipinas cuando ocurrió el desastre. Un grupo de platillos apareció de repente, rodeando los barcos a velocidades fantásticas. Volando peligrosamente bajo, los objetos abrieron fuego. Rayos potentes sacudieron uno de los barcos y lo convirtió en un ataúd en llamas. Los marineros a bordo de los otros barcos corrieron a sus armas para tratar de repeler el ataque, pero no había ningún medio para luchar contra los platillos, ya que esquivaron fácilmente los disparos. Incluso cuando se golpeó un platillo, la munición no tuvo ningún efecto en la nave marciana. Al ver su inutilidad, el almirante ordenó que la flota se retirara antes de que todos los barcos fueran destruidos.
los invasores marcianos atacaron la costa oeste de los Estados Unidos, los platillos voladores liberaron sus potentes rayos sobre el puente Golden Gate, mientras miles viajaban a casa después de un día en la oficina. En el apogeo, los marcianos atacaron la gigantesca estructura, derritiendo las enormes vigas que sostenían el puente. Los autos se sumergieron en las aguas heladas y llevaron a la muerte a los indefensos pasajeros que estaban dentro. Gritando histéricamente, la gente no tenía forma de escapar de sus ataúdes de acero. Un barco de la Guardia Costera estaba cruzando bajo el puente cuando fue golpeado por los escombros que caían. Varios miembros de la tripulación que sobrevivieron al desastre contaron las escenas de horror que habían presenciado. La muerte y la destrucción llegaron a las calles de Nueva York cuando los platillos voladores atacaron la ciudad más concurrida del mundo. A pesar de las advertencias de los periódicos y las radios sobre las inminentes redadas, los ciudadanos llevaron a cabo sus negocios como de costumbre en las calles de la ciudad. Las naves espaciales marcianas aparecieron sin advertencia, explotando y quemando el horizonte de Nueva York con su poder penetrante. La gente entró en pánico al ver naves espaciales extraterrestres que huían en busca de refugio en edificios y metros. El rayo de la muerte golpeó una y otra vez, encendiendo Broadway con destellos. La gente fue pisoteada mientras intentó escapar de las armas de los invasores. Lo que una vez se conoció como la Gran Vía Blanca se había convertido en un escaparate de horror. El ejército envió rápidamente unidades armadas a la ciudad en un intento de proteger a los ciudadanos de los invasores marcianos. Los tanques y las bazucas eran algo común en las calles, ya que la gente se escondía en sus sótanos y refugios. Los platillos volaban constantemente sobre la ciudad, destruyendo edificios con sus rayos mortales. Atacando a los soldados, los marcianos les dispararon sus rayos de la muerte. La indefensa fuerza militar se convirtió en llamas, mientras los alienígenas continuaban su reinado de terror. Ninguna arma conocida parecía ser capaz de combatir los platillos. Aterrorizando las ciudades de los Estados Unidos, los marcianos hicieron temblar de miedo a la gente de América. El Empire State repitió en llamas cuando cientos de trabajadores quedaron atrapados dentro del famoso rascacielos. El ataque tuvo lugar al final de una jornada laboral, justo antes de que hombres y mujeres salieran de sus oficinas para regresar con sus familias. Miles de vidas se perdieron cuando la gente huyó en busca de sus autos, con la esperanza de escapar de la ciudad en llamas. Los autos se amontonaron en las carreteras, con la policía completamente indefensa durante el pánico. Los incendios brotaron por todas partes, mientras los platillos continuaban su asalto a la ciudad. El departamento de bomberos estaba indefenso debido a las carreteras congestionadas. La ciudad de Nueva York se estaba quemando y nadie podía hacer nada para ayudar.